Un saludo cordial, mi nombre es Joana Ucho y pertenezco a la Universidad Técnica de Manabí en la carrera de Psicología en línea. Bueno, vamos a empezar, más bien dicho, les voy a presentar mi trabajo, que es un manual de intervención para niños con trastornos del espectro autista en el contexto escolar. Bueno, básicamente, primero empezaremos por definir qué es esto del trastorno del espectro autista. Bueno, es básicamente un trastorno del neurodesarrollo que limita las capacidades del individuo. Por lo general, esto eh, se da, digamos, en diferentes pacientes, tienen diferentes síntomas. Por ende, un buen chequeo en la niñez, cuando recién están máximo en etapa preoperacional, es factible hacer un chequeo médico, ya que ya se puede evidenciar, ¿no?, eh, algunas cosas, algunos síntomas. Por ejemplo, hay a veces que notamos un distraimiento, como que nos siguen a un objeto como un niño normal aparentemente lo hace. Entonces, desde aquí ya debemos tener en cuenta que se trata de este trastorno, o al menos acudir para ver qué tipo de patología presenta. Bueno, la historia. Sabemos que en la antigüedad las enfermedades mentales eran consideradas como conductas diabólicas, o para otras culturas era una bendición, era, era como un hijo de Dios. Sin embargo, empezaron los estudios y todo, y sabemos que la esquizofrenia fue tratado años más tarde. Sin embargo, lo que llamamos trastorno del espectro autista ni siquiera no, era nombrado. Y pues fue hasta que Leo Kanner eh, hizo investigaciones e influyó sobre este trastorno, y pues hubieron bastantes controversias. Algunos autores lo confundían con la esquizofrenia, pues porque pensaban que, o más bien dicho, se confundían porque ambos trastornos presentan alteraciones de la sensopercepción. Sin embargo, eh, del espectro autista se puede evidenciar que en la etapa de la, digamos, apenas nace, ya se puede evidenciar algunos síntomas. Entonces, esto nos dio, gracias a esto, podemos observar de que el autismo sí existe. A finales de los 60, el autor López postuló la influencia de que las sustancias o fármacos son importantes en el autismo para mejorar estas condiciones. Bien. La sintomatología que presenta un niño con autismo. Por lo general, muy bien sabemos que es una disminución del contacto visual. Sin embargo, a pesar de yo decir todos estos síntomas, no todos los niños presentan los mismos. No todos los niños, hay algunos que, por decir, no tienen discapacidad intelectual, o no, más bien dicho, no son muy inteligentes, pero habrá otros que les dificulta aprender, que tienen otras maneras diferentes de aprender. Bien, algunos síntomas son: no toman en cuenta a sus progenitores, es decir, no, es como si no estuvieran ahí. La intervención o agresiones por lo general son agresivos, como que agreden a la persona que está al lado, sin intención, sin quererlo, sino porque así es su patología. También tienen la dificultad para comunicarse,
parece solo interesarse por él mismo, vive en su mundo, no ve lo exterior, sino solo se concentra en sí mismo. No refleja tampoco expresiones faciales, el de sonreír, el de estar enojado no expresa ninguno. No está interesado en señalar objetos. Tampoco interpreta expresiones faciales de otras personas. Realiza muchas repeticiones como balancearse, están en constante balanceo, pero no generan otras conductas como patalear. Ya, no presentan otras, sino solo presentan el mismo patrón de balancearse. No se irritan a los cambios, no imitan ni las expresiones faciales ni nada. Mantiene problemas con la coordinación corporal. Esto también son algunos que mantienen, otros pueden pararse de forma adecuada, tener ser, digamos, buenos para esto, la coordinación motora y esto, pero hay otros que no. Tienen preferencias específicas de los alimentos debido a sus texturas. Quiere decir que, por decir, habrá una fruta que sea de una forma particular y pues que para nosotros vemos que no nos apetece ver, pero a un autista sí. Es sensible a la luz, al sonido e indiferente al dolor o a la temperatura. Incapaz de hacer amigos, mira ángulos poco usuales de los objetos como les comenté anteriormente. Bueno, y las formas de intervención. Primero, una forma de intervención sería el juego. El hecho que em, se le plantea un juego, o más bien dicho, una narración que tenga varios sujetos con los que pueda él identificar. Por decir aquí, yo puse un ejemplo. Puse, en un día soleado, un pájaro sentía mucha sed, entonces pidió ayuda. La madre se encontraba en ese lugar y le preguntó, ¿qué te pasa? Ella no podía hablar, así que aleteó y abrió su boca. Le mostró a la madre que tenía mucha sed. La madre fue a buscar agua y le puso en su boca. El pájaro se sintió muy feliz. En aquello se evidencia el lenguaje, estamos evidenciando el lenguaje, los objetos reales interpretados por los cuidadores en forma de títeres, el entendimiento del cuento y las emociones. Todo eso es realmente importante para un niño que tiene autismo, ya que es como, la historia es algo real y eso se va a ir reflejado a lo que estamos en lo exterior, a lo que realmente existe. Entonces él va a asimilar esos conceptos hacia la realidad y para poder entenderlos. La terapia ocupacional, que es más bien ayudarles en sus hábitos, a crear hábitos, el de bañarse, el de peinarse, el cambiarse, el desayunar, el almorzar, el merendar, el realizar una actividad en el día, en la noche dormir. Eso es muy bueno para, digamos, mantenerse independientes y mantenerse enfocados en una actividad. La autogestión. La autogestión enseña a describir sus propios malos hábitos, sus propios malos comportamientos inadecuados. Y bueno, a partir de esto, digamos, esta terapia, podemos generar que el individuo regule sus comportamientos y adaptarse al medio social. También tenemos la terapia de integración sensorial, que como bien dice, ayuda a lidiar con la información sensorial, porque una persona con autismo tiene, o más bien se centra o digamos, tiene dificultad en recibir los sonidos exteriores, le dificulta, le desconcentra, le genera un caos en sí mismo. Entonces, bueno, esta terapia es justamente
para que él pueda manejar esto. El modelo conductual ABA se basa en promover conductas a base de refuerzos positivos y extinguir las no deseadas, eliminando las consecuencias positivas. Un ejemplo sería cuando un niño obedece a la madre, le ordena, entonces será recompensado con elogios o premios. Elogios como decir, qué lindo lo lograste, o ve cómo eres valiente, cómo te sientes, eres, eres increíble, eres hermosa, así. O o premios que serían pequeños, ¿no? Juguetes, podrían ser algo, una fruta que le guste, algo que llame su interés. Y cómo cuidar a un niño con trastorno del espectro autista, pues básicamente se tiene que crear agenda, una agenda por tiempos establecidos, por decir en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana pues se hace una agenda, pues el de desayunar, el de bañarse, el de, eh, el de acudir a la escuela, de hacer las actividades de la escuela, y ya. En la segunda agenda sería en el almuerzo, sería el almuerzo. Primero que nada, lavarse las manos, eh, almorzar, después realizar las actividades, realizar los deberes o algo que a él le llame la atención. Y otra agenda pues sería en la noche, que sería el de lavarse los dientes. Bueno, primero merendar, lavarse los dientes, perdón, y al final pues acostarse y mantener establecidos fijos horarios, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que el niño se acomode, digamos, a la vida, al exterior, a tener un hábito, un estilo de vida. Bueno, y es importante también que para, digamos que ellos como mantienen sensibilidad, hay que alejarlos un poco de estos mismos ruidos, por decir, en las fiestas de Año Viejo. No, no deben acudir precisamente por eso, porque es mucho ruido. Hay que respetar también el ritmo de vida que tienen los niños con autismo, dar importancia y reconocer los derechos que tienen los niños. La madre también debe aceptar las facetas de su hijo, ya que por la misma patología que presenta, pues nos mantienen, digamos, ese estilo de vida, ese ritmo de vida. Entonces, tenemos que nosotros, o como madres o padres, adaptarnos a la situación que él presenta, ¿no? ¿Y cómo manejar al niño con autismo en las aulas educativas? Pues bueno, yo, en mi opinión, pienso que los niños deben estar en escuelas especializadas. ¿Por qué no en escuelas, digamos, públicas? Porque existe mucho el bullying escolar, existe mucho es el no entendimiento de otros niños de ver sus capacidades diferentes, ¿no? Entonces, va a ser muy dificultoso estar, o más bien manejar a un niño que tenga otras habilidades con un niño, digamos, normal, porque pues no piensan iguales, tienen sus mismas capacidades, son muy diferentes. Entonces, no es factible tenerlos en un mismo centro, ¿ya? Entonces, también el docente, el docente es muy importante. El docente aquí es muy importante. En, el docente debe adaptarse al alumno. El mismo debe identificar las distintas capacidades y diseñar el ritmo de aprendizaje de cada uno, porque sabemos que los niños de autismo tienen diferentes síntomas, ¿no? Entonces algunos serán más inteligentes, otros un poco más retrasados,
más retrasados en cuanto al aprendizaje, al de aprender. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir viendo qué metodologías, qué enseñanzas le podemos dar a un niño y al otro no, y qué podemos darle al otro también, ¿no? El uso de apoyos visuales, historietas, videos son muy importantes para que el niño comprenda, analice y, bueno, asimile los conocimientos. Intentar crear un grupo social en que el niño se sienta lo más cómodo posible para que pues cree lazos sociales, ¿no? Realizar test de evaluaciones de coeficiente intelectual a cada uno, pues para ver qué tan, en qué escala de medición se encuentran para poder plantear nuestras enseñanzas como profesores o como profesionales. Los implementos, esto es muy importante, los implementos como los juguetes, los instrumentos rítmicos, la plastilina, el hecho de la plastilina es lo que desarrolla sus habilidades motrices, ¿no? Entonces el hecho de estar haciendo así, de coger, de formar algo, pues desarrolla sus habilidades motrices. También tenemos los ejercicios de respiración para ayudarles a calmarles ante las situaciones de estrés, porque ellos también, a pesar, bueno, ellos también tienden a estresarse mucho o digamos, no son acostumbrados a los cambios, no les gustan los cambios. Entonces, pues esta estrategia es muy buena, pues, porque ayuda a tranquilizarse, a como que plantearse de nuevo y pues no pasa nada, ¿no? Y ayudarles, ¿no? La participación de la familia en casa, muy importante también, la participación de la familia, el hecho de comprender su situación, el hecho de ayudarle, tal vez de animarle en algo, es muy, muy importante. Ahora, integrar sus intereses. Eso también es muy fundamental, integrar sus intereses para que el profesor manipule los mismos en beneficio de su realización. Es importante que el niño diga sus intereses para que el profesor logre abarcar los mismos y pues genere interacción social o habilidades motrices o, o habilidades de lenguaje como la comprensión y eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo les podría decir. Muchas gracias.